Bendiciones del Señor, gloria sea su nombre por permitirnos la preciosa oportunidad de estudiar su palabra, de escuchar el mensaje suyo, de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Yo les he enseñado, ¿verdad?, que las enseñanzas del Señor son nuevas para nosotros cada día. Así que sean bienvenidos a este servicio de predicación de la palabra del Señor. Y el título de la predicación de hoy es necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a reflexionar, hermanos, sobre la vida de uno de los personajes más prominentes e importantes que visitó a Jesús en su ministerio terrenal. Su nombre era Nicodemo. Los versículos al inicio de este capítulo, en Juan capítulo 3, vamos a basarnos ahí, nos muestran que Nicodemo era una persona muy importante en la tradición en la sociedad judía. Voy a leerles ahí la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice el verso número 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú has hecho si no está Dios con él. Era un hombre importante, hermanos, al pertenecer a los fariseos. Como él era fariseo, formaba parte entonces de la principal secta, la más radical que había entre los judíos, con mucho conocimiento de la ley de Moisés, de la tradición de los ancianos, y en su mayoría eran hombres de negocios y tenían un gran poder de decisión en el Sanedrín. También era un principal entre los judíos, es decir, formaba parte del Sanedrín, la asamblea que estaba formada por los principales hombres sabios de la nación judía. Entonces vemos cómo este hombre, ¿verdad?, aparte de su conocimiento al ser maestro de la ley, tenía mucho conocimiento, era parte de la secta de los fariseos, también tenía mucho conocimiento de qué, de la palabra, dice que era parte del Sanedrín. Era un hombre que tenía mucho conocimiento, de eso estamos claros. Era maestro en Israel, o sea, enseñaba la ley a otros y por eso tenía que conocerla perfectamente. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de sus títulos, de su posición social, Jesús confrontó con una verdad espiritual a este hombre. Dice la palabra en Juan capítulo 3 y el verso 2. Nicodemo le dice a Jesús: Maestro, primero le reconoce, sabemos que has venido de Dios. Le reconoce también que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, también estaba viendo las maravillas y sabía que ese poder venía del Padre. Vean todas las cosas que este hombre sabía. Sabía que era un maestro, podía ver las maravillas y sabía que esas maravillas venían de parte de Dios. ¿Para qué? Para que su hijo pudiera realizarlas. Dice, no podría hacer estas cosas si no está Dios con él. Y dice la palabra ahí también que el Señor le responde. Miren, hermanos, el Señor conoce el pensamiento de nosotros. Él sabe lo que vamos a hacer. Él sabe, hermanos, lo que nosotros con antemano, con meses, con años de anticipación, Él ya sabe todo lo que va a ser de nuestra vida, lo que nosotros vamos a hacer. Todo, hermanos, está bajo el conocimiento de Dios. Por eso, el Señor conocía la mente de este hombre. Él sabía que este hombre era un hombre muy preparado, pero que le hacía falta algo muy importante. Y vemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice también en el verso número 3. Sabiendo esto, el Señor, conociendo estas cosas, Él le responde y va directo a la necesidad que tenía Nicodemo.
Él no va a cuestionarle, y aunque más luego lo hace un poco, no le cuestiona muchas cosas, sino que va directo a la necesidad que ese hombre tenía en su corazón. Dice el verso número 3, respondió Jesús y le dijo, de una vez. Ven que el Señor no anduvo por las orillas ni nada de eso. De una vez. Dice, cuando él terminó de hablar y le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo o está Dios con él. De una vez el Señor entra a la necesidad de este hombre y le dice en el verso número 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor sabía que en medio de todo el conocimiento de este hombre, que en medio de todo su poder político y religioso, que en medio de su prosperidad económica, no tenía lo principal, hermanos, y era que él tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. ¿Y dónde se demuestra entonces que este hombre, a pesar de todo lo que conocía, no conocía esa parte de Dios? Dice que él le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso por segunda vez entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y recordemos, dice la palabra, que las cosas espirituales, hermanos, han de discernirse espiritualmente y para el mundo son locura. Para Nicodemo, lo que el Señor le estaba diciendo cuando Él le dice, es necesario que tengas que nacer de nuevo. Él estaba mirando hacia el horizonte, hacia el mundo, y Él le dice, pero Señor, ¿cómo el caso de un hombre siendo viejo va a meterse otra vez? O sea, estaba con una mente natural. No estaba discerniendo que el Señor le estaba hablando que tenía que haber un cambio en su vida. Que tenía que haber un cambio en su vida, mis hermanos. Y el Señor le dice en el verso número 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le dice él a Nicodemo, no te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Esto era algo importante espiritualmente para alguien como Nicodemo, mis hermanos, por ser él un fariseo, principal entre los judíos, maestro. Él pensaba que con todo lo que él hacía y lo que él ya tenía y su posición, ya era parte del reino de Dios. Aquí el Señor trae una enseñanza para nosotros. No es por nuestro conocimiento, no es por lo que tengamos, no es por la riqueza, hermanos, no es por lo famoso que seamos, no por lo conocido que seamos, que ya, o no por lo bueno, ¿verdad? Que muchos dicen llamarse. Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. Por ninguna de esas cosas ya nosotros automáticamente somos parte del reino de Dios. El Señor dice, es necesario, no te maravilles que te diga, es necesario que nazcas de nuevo, mis hermanos. Y cuando el Señor habla de un nacer de nuevo, está hablando de ¿qué? De un hombre nuevo, de una mujer nueva en Cristo, que las cosas viejas pasaron y que ahora nuestra vida es nueva en Cristo. Podemos ver la belleza del Señor, ¿verdad? Cuando Él hablándole a Nicodemo le dice, no te maravilles, Nicodemo, que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Dice en el verso número 7 de Juan capítulo 3. Entonces, imagínense que para este hombre que le dijeran eso era impactante. Era impactante porque él no podía discernirlo porque estaba viendo y actuando de una forma natural. Pero Jesús le deja bien claro que tenía que nacer espiritualmente para poder ver el reino de Dios. También el Señor, entonces aquí le cuestiona un poco, ¿verdad?, a Nicodemo y le dice en el verso número 10, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto?
Esta pregunta confrontaba, hermanos, a Nicodemo con toda su enseñanza, su conocimiento, su doctrina, sus tradiciones, su posición local, su dinero. Vean la que el Señor les dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿qué estás haciendo? Pero también el Señor le dio a Nicodemo la respuesta a esa pregunta que él le hizo, hermanos. Cuando Nicodemo le dice, viendo las cosas de la parte humana, ¿puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? El Señor le aclara y le dice y le da una respuesta a esa pregunta de este hombre. En Juan capítulo 3 y el verso 16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo, y estaba diciéndole a usted, diciéndome a mí: no es lo que usted tiene, no es lo que usted haga, no es lo que posea, es que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea ya no tenga perdición eterna. Miren, mis hermanos, si este hombre, Nicodemo, no conoce a Jesús, se va a perder eternamente con todas las cosas que tenga. Por eso el Señor dice, Él dio a su Hijo unigénito, ¿quién? El Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel tiene que creer en Él, tiene que nacer de nuevo, tiene que pasar de muerte a vida por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Y le dice, ¿para qué? Ya no se pierda, mas ahora tenga vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna en Cristo, y si tú no conoces al Señor, también puedes tenerla. ¿Por qué? Porque este mensaje, este regalo de Juan 3:16 es para todo el mundo. El Señor está dando este regalo a todo el mundo. Ahora trasladémonos un poco, hermanos, entonces, la vida de Nicodemo a la iglesia en la actualidad. Muchas personas en la iglesia poseen títulos, tienen privilegios, tienen posiciones. Les llamamos hermanos en Cristo, les llamamos maestros, sugieres, diáconos, servidores, maestros, pastores, etc. Pero también, hermanos, la palabra del Señor dice que muchos en aquel día van a decir: Señor, Señor, pero mira, yo era el pastor de esa iglesia. Señor, Señor, yo era el que enseñaba a los niños. Señor, yo era el ujier, yo me encargaba de todas las cosas que se refieren a la mesa tuya. Señor, mira, yo era evangelista. Pero la palabra también dice que, al igual que Nicodemo, el Señor nos va a decir, o les va a decir a aquellos: era necesario que ustedes nacieran de nuevo, porque no tenían esa parte, hermanos. Y ahí donde nosotros cada día, mis hermanos, tenemos que hacer un escáner de nosotros para ver cómo está nuestra relación con Dios. Como hacer unos rayos X que nos pasen de arriba a abajo y podamos vernos cómo está la relación nuestra con el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se evidencia que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo puede usted estar segura o seguro de que es un hijo o una hija de Dios? Hermanos, porque primero Dios nos llamó a servirle, y la palabra dice también en Mateo 7:20 que por sus frutos los conoceréis. Ahí está la respuesta, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, no es lo que hagamos en la iglesia, es que verdaderamente nosotros estemos seguros de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de verdad, mis hermanos. No era levantar la mano en una ocasión y ya no. O no era decir, vi la televisión y yo lo acepté, no. Es tener una relación, y esa relación con Dios se evidencia a diario, se evidencia, mis hermanos, en nuestra relación diaria con Él y con lo que nosotros también estamos haciendo. Ahí está la clave. ¿Cómo estoy seguro que yo soy un hijo, que usted es una hija de Dios?
porque yo estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que mis frutos de ahora están evidenciando que yo me arrepentí de mis pecados, que yo me arrepentí de mi vida pasada y que ahora yo estoy bajo los pies de Cristo, que ahora Él es mi Señor y que ahora yo soy un hijo de Dios. Cuando usted y yo hagamos frutos dignos de arrepentimiento, vamos a estar seguros que nuestra vida está segura en Cristo y aquel día nuestra salvación será nada más que reafirmada en los cielos, mis hermanos. Entra al gozo de tu Señor, dice la palabra de Dios. Quizás, hermanos, tenemos muchos años de llamarnos cristianos, pero nuestra vida no refleja un verdadero nacimiento. Nuestra vida no muestra la señal de un cristiano verdadero. Ese cristiano que está dando frutos, hermanos, dando frutos. Quizás al igual que Nicodemo, venimos al Señor de noche. Aquel citó al Señor de noche. ¿Por qué? Porque muchas veces somos cristianos en la iglesia, pero nos avergüenza confesar a Cristo frente a los demás. Nicodemo tenía que guardarse, hermanos, de su posición, de su relación con las personas que estaban también siendo parte de la misma secta de él, ¿verdad? Tenía que, dice en el verso número 2, este vino a Jesús de noche. O sea, no quería que sus amigos, que sus coterráneos, maestros de la ley, que sus coterráneos que enseñaban la palabra, se dieran cuenta que él iba a ver a ese Jesús. Por eso él viene a él de noche. Muchas veces, hermanos, nosotros también en la iglesia somos una cosa y luego que salimos de ahí ya somos otra y no confesamos a Cristo delante de los demás. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que si nosotros nos avergonzamos del Señor delante del mundo, también Él se va a avergonzar de nosotros cuando lleguemos a su presencia. Muchas veces no queremos ser reconocidos por los hombres como hijos de Dios. No queremos ser criticados. No queremos ser insultados. No queremos ser apartados. Hermanos, apartados. Miren, el Hijo de Dios que da testimonio donde Él anda, va a ser apartado por los demás. Va a ser hecho a un lado. No quiere recibir las burlas. No están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo no estará dispuesta, mi hermano o mi hermana, a padecer aflicción por causa del Señor. Pero una persona que sí ha nacido de nuevo, que pasó de las tinieblas a su luz admirable, que reconoce el sacrificio que Cristo hizo para salvarlo, estará dispuesta o dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. Dice la palabra en Hechos, capítulo 5, verso 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué pasó, hermanos? Los discípulos estaban siendo azotados, estaban en la cárcel padeciendo por el nombre de Cristo. Y dice que una vez que los azotaron, los intimidaron, o sea, los amenazaron seriamente de que no hablasen en el nombre de Cristo, entonces los pusieron en libertad. Y estos hombres salieron y se fueron cada uno a su casa. No, ya estoy mintiendo. Eso no es lo que dice la palabra del Señor en el siguiente verso. ¿Quiere usted saber qué es lo que dice la palabra del Señor de un hijo de Dios que verdaderamente quiere padecer por su causa? Dice el verso 41, y ellos salieron de la presencia de ellos gozosos.
No habían tristezas, no habían lágrimas, no habían dolores, sus golpes, sus magulladuras, todo lo que recibieron, hermanos, para ellos era gozo. Dice, estaban gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto evidencia un hijo verdadero. El que no tiene miedo a padecer afrenta, el que no tiene miedo que lo humillen, hermanos, y más bien está gozoso de recibir esas cosas, porque entonces es tomado como digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Estaban dando frutos, hermanos, de gozo por padecer por la causa de Cristo. Gloria sea al Señor. Vean cómo Nicodemo, con todas sus cosas, con todo lo que él tenía, pero no conocía al Señor, hermanos. No estaba dispuesto. Él viene de noche, él viene con vergüenza. Tenemos que, con sinceridad y honestidad, hacer un examen de nuestra propia vida. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y el verso 5. Examinaos a vosotros mismos en la fe. Probaos a nosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que vosotros estáis en Jesucristo, a menos que estéis reprobados? Es lo que decía Pablo a la iglesia, ¿verdad? En Corinto. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Examínense, pruébense a ustedes mismos. ¿Seremos uno como Nicodemo, hermanos? ¿Uno más en la iglesia? Pero fuera de ahí ya tenemos que volver a donde estábamos. ¿Será que tenemos títulos, posiciones, cargos, privilegios, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón? No necesariamente por mis cargos, hermanos, no necesariamente por lo que yo hago, ya yo soy automáticamente un hijo de Dios. No, tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Tenemos que conocer al Cristo resucitado. Y ese mismo Dios va a hacer que nosotros, ahora que estamos en Él, demos frutos dignos de arrepentimiento. Jesús le enseñó a Nicodemo que primero tenía que cambiar interiormente. Jesús no se fijó en todo lo de afuera. Le dice, no te maravilles en Juan 3:7, no te maravilles que es necesario que te diga, o es necesario que tú nazcas de nuevo. No tenía que cambiar lo de afuera, tenía que cambiar, hermanos, su parte interior. Y termino con estos versos que dicen en el verso 13. Nadie subió al cielo, el Señor hablándole. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor no nos dice qué pasó con Nicodemo. No nos dice. Pero sí nos dice que el Señor presentó ese plan de amor, ese plan de salvación para este hombre. Y ese plan, mis hermanos, dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya eres un hijo de Dios, dice la palabra, pues examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo que estás en la fe. Y si tú no le conoces, dice la palabra que así como Dios le dijo a Nicodemo en el versículo 7, también te lo dice a ti, es necesario que tengas que nacer de nuevo, o sea, nacer espiritualmente, dejar la vida pasada y empezar una vida nueva en Cristo Jesús.
Dios añada bendición a su palabra. El Señor esté con ustedes, hermanos, hermanas y amigos también, y que su palabra sea glorificada y haga el trabajo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones del Señor. Oramos para finalizar esta mañana esta predicación. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de tu palabra preciosa. Tú, Señor, trajiste este mensaje a Nicodemo y le dijiste: Nicodemo, no es lo que tienes, no es lo que posees, no es lo que conoces. Es que tienes que cambiar interiormente. Tienes que nacer del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque un día nosotros escuchamos tu palabra y esa palabra nos cambió la vida. Nos cambió, Señor, a cada uno. Yo ruego a cada uno de mis hermanos para que tú les bendigas, Señor, para que tú estés con ellos y tu palabra nos enseña como Pablo le enseñaba a la iglesia ahí en Corinto en el capítulo 13. Examinémonos a nosotros mismos cada día. Probémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y si tú no conoces al Señor, también el Señor, como fue levantado, te dice a ti esta mañana, eso el Señor lo pasó en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además dice la palabra en Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te da vida eterna. Esta mañana el Señor trae salvación para tu vida. Solo tienes que venir a sus pies. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Alabado, bendito sea tu nombre en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes.